noticiero medioambiental. En el día de hoy daremos a conocer el tema sobre la legislación del suelo con nuestros expertos. Y vamos con Vanessa Alexandra. Vanessa Alexandra, desde el lugar de los hechos. Gracias por la invitación. Bueno, los suelos son sistemas complejos y dinámicos y se constituyen en componentes fundamentales del ambiente que cumplen múltiples funciones y servicios ecosistémicos vitales para la supervivencia humana y las relaciones sociales. Por otra parte, las funciones y servicios ecosistémicos del suelo se destacan algunos, como la producción de la comida, los forrajes, las fibras, la madera, las medicinas y generaciones de energía, protección ambiental y de la humanidad. Por ende, los suelos están compuestos por una variedad de minerales, agua, aire y organismos vivos que conforman y hacen parte de la diversidad natural y biológica también, expresando además la diversidad de la vida. Sus usos son esencialmente culturales, puesto que los individuos y las comunidades los usan según sus prácticas y según sus costumbres, predeterminadas ya sean por normas, reglas u orientaciones sociales estatales. El suelo como componente del ambiente ha sido tema de regulaciones que corresponden a las múltiples visiones que sobre él se tienen. Así, se ha expedido normas sobre el suelo asociadas a su uso agropecuario, minero, vivienda, infraestructura o como un bien o ser conservado y protegido, entre otros. El Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el uso de los suelos debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso potencial y la clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos y económicos de la región. Finalmente, esta norma señala que el aprovechamiento de los suelos debe efectuarse en tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, lo cual es completamente con el deber de todos los habitantes, de la colaboración también de las autoridades en la conservación y el manejo adecuado de los suelos. A raíz de la problemática que se ha venido viviendo con el suelo, tenemos a un gran invitado, nuestro ambientalista Brian Esteban Alfonso, quien nos va a hablar de dos aspectos muy importantes. Primero, el concepto del suelo y segundo, cuál es su importancia. Bienvenido. Muy buenas tardes. A continuación les voy a hablar sobre el concepto del suelo y su importancia. El suelo es un componente vital del ambiente natural. Su disponibilidad es limitada y se encuentra constituido por minerales, un 45%, agua, 25%, aire, 25% y 5% de materia orgánica. Estas desempeñan procesos fundamentales de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones indispensables para la sociedad y el planeta. El suelo es indispensable y determinante para la estructura y el funcionamiento de los cielos, el agua, el aire y de los nutrientes, así como de la biodiversidad. Esto en razón a que el suelo es parte esencial de los ciclos biogeoquímicos, en los cuales hay distribución, transporte, almacenamiento y transformación de materiales, energía y energía necesarios para la vida en el planeta. Es igualmente fundamental para la tierra el deterioro y las culturas. Esto da soporte a la vida y a las actividades humanas, permitiendo garantizar los derechos ambientales de las generaciones presentes y las generaciones futuras. Sin embargo, el suelo se puede deteriorar y luego que esto ocurre, su recuperación es difícil, es costosa, toma mucho tiempo y en algunos casos es imposible de que éste vuelva a su estado inicial. Importancia de los suelos. El suelo es indispensable y determinante para la estructura y el funcionamiento de los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes. Las funciones específicas que un suelo proporciona se rigen en gran medida por el conjunto de propiedades químicas, biológicas y físicas que se hallan en su dicho suelo. Asimismo, los suelos son una reserva clave de biodiversidad mundial que abarca desde los microorganismos hasta la flora y la fauna. Esta biodiversidad tiene una función fundamental en el respaldo de las funciones del suelo y por tanto en los bienes y servicios ecosistémicos asociados con el suelo.
Los suelos albergan una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Este es uno de los ecosistemas más complejos dentro de la naturaleza. Un suelo sano típico contiene lombrices de tierra, ácaros, hongos, bacterias, animales vertebrados e insectos. Continuamos. Desde Girón, Vanessa Alexandra nos habla de dos temas que son importantes a la hora de hablar de suelos. Uno son las funciones de los suelos y dos son ejemplos generales de prácticas no sostenibles que están generando pérdida en los ecosistemas. A continuación vamos a ver las 8 funciones del suelo. Algunos ejemplos generales de prácticas no sostenibles de los suelos que pueden estar generando pérdida de los servicios ecosistémicos son: excesiva o inadecuada mecanización agrícola, uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, quema y tala de bosques, presencia de monocultivos, sobrepastoreo, excesiva utilización de recursos hídricos y destrucción de microclimas. Y por último, sobreutilización de suelos que se encuentran en áreas protegidas o bajo diferentes figuras de conservación. Para finalizar con esta temática, le damos la bienvenida a Detsaginet Velázquez Hernández, quien nos va a hablar sobre la legislación del suelo. Nos va a contar un poco sobre esta normatividad y sobre los diferentes aspectos que abarca. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Y hoy nos encontramos con don Nelson Velázquez, un agricultor del municipio de Lebrija, Santander, que se siente inconforme por la minería y explotación de los suelos de las grandes empresas que han llegado al sector y han afectado la productividad de sus cultivos. Buenas tardes, don Nelson. ¿Cuál es su inconformidad? Buenas tardes. Yo he vivido acá más de 20 años y mi inconformidad es porque las grandes empresas han dañado nuestros terrenos, nuestras tierras. Y como ven, miren, nuestras tierras están secas, áreas, no tienen nada de producción, para que produzcan los cultivos, y por eso es que los cultivos, anteriormente los cultivos eran más productivos, ahora los cultivos son improductivos, no sirve, no coge uno, si antes cogíamos una canastilla o 2 canastillas, ahorita ya no cogemos ni media canastilla. Así como el caso de Nelson Velázquez, hay cientos en Colombia, pero no se nos puede olvidar que tenemos una constitución política que nos rige y nos exige la protección del medio ambiente. Y a continuación les daré a conocer algunos artículos y decretos de la Constitución Política de 1991, donde nos puede dar a entender la legislación y normatividad del suelo y del medio ambiente. Iniciamos con el artículo número 7 y nos dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Y pasamos al artículo número 8, donde nos dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. En el artículo número 79 nos dice, bueno, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, pero también nos dicen, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. En el artículo número 80 dice, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible
y su conservación, restauración o sustitución. En el artículo número 95 nos dice: la calidad del colombiano enaltece claramente a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. También nos dice, bueno, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Y bueno, pasemos al último artículo, que es el artículo 330, donde dice: velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios y velar por la preservación de los recursos naturales. Es otro de los artículos que queremos resaltar en el día de hoy. Pero bueno, viene con un párrafo y voy a citarlo. Aquí nos dice: la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Claramente, en las decisiones que se adopten respecto a dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes respectivos de cada una de las comunidades. Bueno, ¿y por qué no iniciar con los decretos? Iniciamos con el decreto número 2811 del 18 de diciembre de 1974, donde aquí se pueden identificar y hacer valer los derechos de la protección del suelo, el cuidado, la conservación, el uso adecuado de la vegetación, de la fauna, ¿sí? La conservación, estudios e investigaciones sobre la agricultura, los beneficios y los cuidados que se deben de tener a la hora de realizar esas actividades agrícolas en cuanto a la protección del suelo y del medio ambiente. Pasamos al decreto 2655 de 1988, que es el Código de Minas. Acá se podrán representar de pronto el caso de Don Nelson, el caso anterior que vimos de Don Nelson Velázquez, por la afectación de esas grandes empresas mineras. Bueno, en este código se resalta, se identifica y se puede regular y hacer un manejo investigativo e disciplinario en cuanto a la protección de los suelos, los objetivos que se generan, la explotación, el beneficio, la fundición y la transformación de estos suelos renovables y de este cuidado que se debe tener con el suelo a la hora de realizar estas actividades mineras. Pasamos al decreto reglamentario 2462 de 1989 sobre la explotación de materiales de construcción. En este decreto, cuando se habla de los materiales de construcción, se habla de las minas, de las rocas, de los minerales usados como agregados de concreto, morteros, pavimentos y similares. En este decreto se tendrá en cuenta las licencias, se tendrá en cuenta los materiales, los permisos de utilización de los materiales, los presupuestos y el manejo adecuado de la construcción que no vaya a afectar la parte ambiental ni tampoco que el afectamiento de los suelos naturales o de los recursos naturales que se hallan en el lugar de la construcción o la edificación de algún monumento. Y para finalizar, entonces, damos con el decreto 29 del 2019. Este decreto representa el decreto que tiene por objetivo el desarrollo de la Ley 4 del 2015 del 25 de junio para la preservación y corrección de la contaminación del suelo y establecimiento de las normas reguladoras de los procedimientos de material de calidad del suelo. Este decreto también podría servir para el caso de Don Nelson Velázquez, donde podría sustentarse y hacer valer la preservación del suelo, la contaminación y las afectaciones que se dan por medio de la construcción o de la productividad que se da por medio de otras actividades que se ven afectadas a la regulación del medio ambiente. Y con esto finalizamos en la parte legislativa del noticiero medioambiental. Muchas gracias. Hola amigos, soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo. Algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial. Allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis. Donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables. El sol, el viento, el agua y los seres vivos.
Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así 1 centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan al suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir. Por eso debemos ayudar a mantenerlo siempre limpio y, por supuesto, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, yo, la Tierra, vuestra casa en el universo y todos los seres vivos que vivís en mí, estaremos mucho más felices.